Segundos, vamos a hablar con el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, el exconcejal Carlos Carrillo, la persona que nombraron para intentar acabar con la guachafita de la corrupción en gestión del riesgo, porque Paula, happy birthday to you, ¿no? Estamos cumpliendo 6 meses desde que llegaron los famosos carrotanques al departamento de La Guajira, que fue el inicio de un gran escándalo de corrupción que usted destapó en este mismo espacio. Así es, Lucas, estamos de celebración y no precisamente por un tema positivo, y es que recordemos que fue ese 19 de enero de este año, hace 6 meses, cuando el señor Sneider Pinilla anunciaba esto. Escuchemos. Bueno, vamos a... Hoy el gobierno de cambio, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro, le cumple a La Guajira. Estamos entregando hoy día 40 carrotanques dobletroques con una capacidad de 100.000 litros que estarán por todo el departamento, en especial en la Alta Guajira. Esas comunidades que llevaban años sin agua, hoy día ven reflejado esa ilusión en estos carrotanques, los cuales van a ser manejados por el Ejército Nacional. Con el convenio que tenemos entre la Unidad Nacional y el Ejército, estos carrotanques van a estar por todo el departamento distribuyendo agua para aquellas poblaciones que hace mucho tiempo no la tenían. El gobierno del cambio es un gobierno solidario, es un gobierno el cual está presente, porque acuérdense de algo, el presidente tiene en su corazón La Guajira y hoy día lo sigue demostrando. Ay, Paula, 6 meses desde que llegaron esos carrotanques que al fin y al cabo no sirvieron para absolutamente nada, ¿no? Así es, Lucas, fueron más de 46 mil millones de pesos que invertimos los colombianos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y hoy se quedaron en eso. Incluso lo que usted mencionaba, no sé si a través del máster podamos proyectar esa imagen, que es una imagen, como diríamos, un monumento a la desidia, Lucas, porque ya incluso se pueden ver desde Google Maps. Podemos ver ese reflejo, esa imagen en donde están ahí, en esa base militar de Uribe en medio del desierto. No se han podido mover y no se van a poder mover. O sea, desde un satélite uno puede ver la Gran Muralla China, puede ver el Cristo Redentor, ¿no? El Claro. Cristo Redentor en Río de Janeiro, y ahora puede ver el monumento a la corrupción en el departamento de La Guajira, y ahí se ven alineaditos uno al lado del otro los carrotanques que se suponía iban a llevar agua al departamento de La Guajira, uno de los departamentos más pobres del país. Pero bueno, qué mejor forma de conmemorar estos 6 meses que hablando con la persona a la que el gobierno encargó de poner un poquito de orden a esa entidad absolutamente corroída por la corrupción. Don Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, gracias por acompañarnos esta tarde en Sigue la W. Lucas, Paula, Andrea, un saludo para ustedes y para todos los oyentes de Sigue la W y para quienes nos ven por redes sociales. Bueno, a usted le tocó asumir este chicharrón en el que vale la pena reiterar, pues usted no tuvo ninguna responsabilidad en la firma de esos contratos, pero quería preguntarle por el estado de esos carrotanques de La Guajira. ¿En qué estado están y qué se puede hacer con ellos en este momento? Bueno, Lucas, muchas gracias por la oportunidad. Lamentablemente, sí, hoy estamos cumpliendo 6 meses desde ese día en que ese criminal, el señor Sneider Pinilla, hizo el anuncio mientras el otro criminal, Olmedo López, se encontraba suspendido por la Contraloría de la entrega de sus carrotanques. Vea que ahorita que ustedes mostraban esa imagen, pues me puse un poco filosófico al pensar que mis problemas se ven desde el espacio. Lo mismo pasa con Caregato, ¿no? Así de grandes son los problemas de la administración pública. Hoy esos carrotanques están en un... Bueno, yo creo que la razón por la que Estamos perdiendo la comunicación. Vamos a intentar restablecer la comunicación con Carlos Carrillo. Importantísimo oírlo porque se cumplen 6 meses desde que fueron anunciados, entregados esos carrotanques que pues dieron paso a uno de los peores escándalos de corrupción de este gobierno. Don Carlos Carrillo, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Es que sí, empezó... Sí. Ahora sí lo escuchamos. Don Carlos, nos estaba contando usted del estado de los carrotanques y qué se puede hacer con esos vehículos que están parqueados ahí. Vea, Lucas, los escándalos de corrupción generalmente se revelan por su ejecución y ni siquiera por su contratación.
La razón por la que esto se sabe, por la que empieza a darse la noticia en los medios, es porque los carrotanques quedaron parados. Y yo nunca he creído la versión de que no había conductores. Conseguir conductores para carrotanque en La Guajira no es algo del otro mundo. Allá pues fíjense nada más la cantidad de carrotanques que están alquilados. Entonces, el problema no era conseguir los conductores. El problema, que es algo que yo descubrí en el momento de posesionarme, pues el primer día que llegué a la oficina, es que no tenían las pólizas de seguros. Por eso es que esos carrotanques terminan arrumados. No porque no pudieran conseguir los conductores. Otro problema, por supuesto, es el agua, porque no hay disponibilidad de agua en el departamento. Pero habría sido muy fácil para este par de criminales, Snyder, Olmedo y compañía, porque yo estoy absolutamente seguro de que esto no son solamente ellos dos. Ojalá, ya que a estos señores les gusta tanto hablar con los medios, un día hablaran, por ejemplo, de que otros miembros de la dirección pudieron haber estado metidos en esto, porque eso sí es imposible de creer, que estos dos señores, ellos solitos, hayan podido hacer y deshacer sin que nadie más de la dirección de la UNGR se enterara. Eso es bien difícil de creer. Pero entonces, ellos habrían podido poner estos carrotanques a andar por ahí y a dar vueltas o hacer entregas eventuales de agua, pero el problema es que no tenían las pólizas de seguro todo riesgo. Y eso no se supo hasta que yo tomé el control de la entidad. Entonces, ¿por qué no podían? Pues porque es una obligación legal de cualquier entidad del Estado asegurar sus bienes. Yo creo que por eso es que tomaron la decisión de dejarlos guardados. Ahora, mientras esos carrotanques no estén asegurados, no pueden salir de ese batallón, no pueden empezar a operar, no solamente en La Guajira, sino también en otros lugares. Vea, lo que ordena la sentencia, la T302, es la entrega de 2 carrotanques por municipio, es decir, 4 carrotanques. Y estos bandidos compraron 120. Entonces, pues, por supuesto que algunos de estos carrotanques que estén en buenas condiciones podrían utilizarse, si están en buenas condiciones, en otros lugares del país. Sí, director. Pero hasta que no estén asegurados, no pueden circular. Claro, incluso ahora que usted menciona el tema de la póliza, nosotros tenemos ese documento, lo llamamos documento alterado, porque en su momento lo que dijo el señor Olmedo López es que justamente ellos sí habían comprado las pólizas y que la póliza a todo riesgo, el seguro todo riesgo para cada uno de los carrotanques había tenido un costo de 85 millones de pesos por cada vehículo, por cada uno de los carrotanques. Pero bueno, usted dice que no puede movilizarlos, no puede solucionar el tema de pronto de agua en otras regiones del país porque no tienen ese seguro todo riesgo. Pero ¿en qué estado están? Es decir, ya los tanques empezaron a oxidarse, si usted los saca hoy se explotan las llantas. Explíquenos un poco eso técnicamente, ¿cómo está? Vea, ahí hay varias cosas. Los carrotanques son 80 carrotanques, ¿cierto? Los 40 camiones DAF, modelo 2024, que están en Uribia, donde Olmedo tenía su corazón, ¿cierto? En el municipio de Uribia, y los 40 que están en Riohacha. Los de Riohacha están divididos en 2 lotes, unos que están en el batallón Cartagena, que son 20, y unos que están en el parqueadero donde los tiene Yupurutú, el contratista que los entregó, que ha venido pagando ese parqueadero. Son distintos. Entonces, los camiones, tanto los 40 camiones Chevrolet como los 40 camiones DAF, son camiones que están en perfectas condiciones hasta el momento, ¿cierto? Los camiones son nuevos, esos que vendieron los señores allá de Kenworth de la montaña de una manera bastante expedita. Esos camiones son nuevos y esos camiones, pues, podrían utilizarse. El problema son los tanques, porque como bien lo dijo ya Paula Bolívar antes, los tanques fueron encargados a distintas empresas. Entonces, de los 40 que están en La Guajira, 9 de esos tanques, 9 de esas carrocerías, una cosa es el camión, otra cosa es el tanque. Y se pegan, ¿cierto? Esas 9 carrocerías, Romarco, son impecables, están muy bien. Por supuesto que no costaban toda esa plata por la que las cobraron, pero esas carrocerías... Doctor Carrillo. Impecables. Las otras tienen unos problemas que, a mi parecer, son graves.
Por ejemplo, la ubicación de las motobombas. Esas motobombas están dispuestas de tal forma que obstruyen las luces traseras. Eso pues no puede ser. Un carro está obligado a tener luces traseras. No puede ponerle usted la motobomba enfrente. Entonces, ahí... Lo detengo ahí, porque este panorama que usted nos está planteando es tan oscuro que la conclusión puede ser que para muchos de estos carrotanques la única solución sea la chatarrización, es decir, no usarlos nunca para el fin para el que fueron contratados. Vea, yo no diría eso, Lucas, porque los camiones, tanto los 40 camiones de Riohacha, que habría que ponerles aire acondicionado, porque estos bandidos increíblemente pagaron 725 millones de pesos por unos camiones que no tienen aire acondicionado. Imagínese usted, los de Riohacha no tienen aire acondicionado. ¿Usted cómo va a manejar un carro tanque a 40 grados de temperatura en medio del polvero de La Guajira sin aire acondicionado? Y los pagaron por 725 millones en el caso de los pequeñitos. Entonces, esos camiones están en perfecto estado. El asunto son los tanques. Los tanques no todos están en perfecto estado. Por ejemplo, en La Guajira hay unos que ya colapsaron, los de Uribia, que ya colapsaron. Dicen que fue por la mala operación de los conductores, pero pues eso es simplemente un rumor. Lo cierto es que están colapsados y no pueden utilizarse. Pero algunos de esos sí. El asunto es que hasta que no estén asegurados, pues no los vamos a poder utilizar. ¿Y qué pasa? Pues yo no sé, yo creo que probablemente no queda un solo colombiano en todo el territorio nacional y en la diáspora que no haya escuchado hablar de estos carrotanques. Entonces las aseguradoras se han negado a asegurarlos por temas reputacionales evidentes. Lo que logramos, y pues esto al menos es un pequeño avance dentro de todo este complique, lo que logramos fue conseguir... Sí, director. Director, sí, mire, usted nos pone un panorama complicado, vean, no se puede movilizar. Pero Usted permítame, dice- le termino la pequeña buena noticia. Señor. La pequeña buena noticia es que al menos logramos que nos los aseguren en reposo, ¿cierto? Hacer un contrato de pequeña cuantía para que al menos mientras estén en esos parqueaderos estén asegurados en reposo. Y en el caso de los 40 carrotanques pequeños, estamos adelantando el proceso de contratación de los seguros a través de la contratación regular del Estado, lo cual pues se va a demorar un par de meses probablemente. Van a estar resguardados del sol, pero el resto de panorama que usted nos planteaba, como ya le decía, vea que no se puede movilizar, que no hay seguros para cada uno de los vehículos, que, bueno, no sé si haya una póliza de garantía del contrato como tal, del contrato general, tampoco que no tienen aire acondicionado, que los tanques están deteriorados, en ese orden de ideas, y si las aseguradoras no se comprometen a asegurar estos vehículos, entonces, ¿podrían ir directo a una chatarrización? No, le repito, no van a ir a una chatarrización porque los 40 pequeños están en proceso de asegurarse, pero se está haciendo el trámite a través de la contratación estatal común y corriente, sin superpoderes, y eso se va a demorar unos días más. Sí, a esta hora pues muchos comentarios en nuestro YouTube Live. Sí, termine la idea porque tengo que hacerle una pregunta y también los invitamos a que se conecten en W Radio Colombia para que lo puedan ustedes ver y puedan opinar también en nuestro chat. Adelante. Una cosa que es importante decir acerca de los seguros del contrato mismo, pues ahí es donde ahí sí tenemos un problema bastante grave, porque es que estos señores, Olmedo y Schneider, yo tengo el acta de recibo de Schneider. Schneider recibe a satisfacción los 40 carrotanques en noviembre, el 21 de noviembre. Y a mí eso me parece muy extraño, porque recuerde que esos carrotanques se entregan el 18 de enero. Y uno dice, si los entregaron el 21 de noviembre, ¿por qué se esperaron hasta casi 2 meses después para llevarlos a La Guajira? Siendo que estábamos en una emergencia, que pues La Guajira estaba sin agua, todo lo que ya sabemos. Eso es muy extraño. ¿Por qué? Porque usted no tiene 40 carrotanques en una bodega guardados. Eso se hace bajo pedido. Y por eso es que los carrotanques no se contratan todos con una sola empresa, porque ninguna empresa en Colombia tiene la capacidad de producir 40 carrotanques en un mes. Ninguna. Entonces, a mí sí me parece muy extraño. El señor Schneider Pinilla firma que recibió a satisfacción esos carrotanques en noviembre.
y el 21 de diciembre se hace el desembolso del dinero completo a Impoamericana Roger Sass. Entonces, al haber sido la misma unidad la que recibió a satisfacción el contrato, pues básicamente el Estado es uno y esa responsabilidad pues recae sí sobre Schneider y sobre Olmedo y sobre sus cómplices, pero pues muy difícilmente una aseguradora va a responder por algo cuando quien estaba encargado de recibirlo lo recibió a satisfacción. Mire, hablando de responsabilidades, quiero preguntarle por las cuentas que usted tiene. Paula Bolívar ya hizo la cuenta, íbamos por 1 billón de pesos en todo el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Schneider Pinilla hablaba de unos sobornos, de una plata que se estaba sacando, pero también dan a entender que es mucho más de este negocio de los carrotanques. ¿Cuáles son sus cuentas de la corrupción y de lo que saquearon de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en diferentes proyectos el señor Olmedo López y Schneider Pinilla? Yo creo que esa cuenta hay que llevarla mucho más atrás. Yo creo que a esa cuenta hay que meterle Mocoa, a esa cuenta hay que meterle San Andrés y Providencia, a esa cuenta hay que meterle el COVID, que pues el problema aquí no va a parar con Olmedo López, eso sí se los aseguro. Yo quiero hacer un llamado a los organismos de control y a la Fiscalía y a la Corte Suprema, porque es que la relación con los políticos ha estado siempre ahí. Eso no es con Olmedo. De hecho, Olmedo tenía unas pésimas relaciones con todo el mundo. Olmedo no recibía pues casi que a nadie. Por eso pues a mí también me parece bien particular cuando aparecen esos senadores que entran a la unidad. Olmedo se la pasaba era en Uribia, no salía de allá. Bueno, en octubre politiqueó y se fue por todo el país haciéndole campaña a sus candidatos, pero en términos generales era bastante ausente de la oficina en Bogotá. Entonces, yo sí creo que esto hay que llevarlo mucho más atrás. La Contraloría ha hablado de que podría acercarse a los 5 billones de pesos en los últimos años, y esto pues incluye varios gobiernos, y creo que hay que hacer eso pues desde el comienzo mismo en que se le otorgaron los superpoderes a la unidad. Estamos hablando a esta hora con Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Paula, y antes de su pregunta vamos a leer unos comentarios de los oyentes que nos acompañan a esta hora en nuestro YouTube Live. Dice Nelson Camargo Rodríguez que contacten a los aseguradores que contratan los de centros poblados. Esa gente le asegura cualquier cosa. Dice Julián Acevedo Palacio, grande Carrillo, quien descubrió el escándalo del Partido Conservador. Cof, cof, Trujillo, cof, cof. Pedro Ferney Castro, hoy hace 2 años 11 millones de desadaptados acabaron con Colombia por elegir este gobierno. Dice F. Roldán, le creo a Carrillo. Conéctense ya y opinen en nuestro YouTube Live. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Paula, hablamos con el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Director, yo tengo la percepción de que usted está maniatado en todo lo que tendría que hacer la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es decir, me refiero a la misionalidad que es de alguna forma solucionar algunas emergencias que están a lo largo y ancho del país. Y antes de irnos con otras emergencias que están sucediendo en el país, quiero irme de nuevo a Uribia y preguntarle qué hizo usted con absolutamente todos los contratos que hemos denunciado de salinizadoras, jagüeyes y demás. ¿Usted tuvo que suspender esos contratos o de alguna u otra forma está solucionando para brindarle este líquido a la comunidad de este gigantesco municipio? Esos contratos yo los tengo prácticamente parados todos y así van a seguir, porque esos contratos pues firmados por Olmedo con el señor alcalde de Uribia, pues que perdónenme, pero no me genera ninguna confianza, con la directora de gestión del riesgo, pues de la cual ya han hablado bastante aquí en Sigue la W, pues hay distintas cosas. O sea, por ejemplo, en el caso de los jagüeyes, los de Riohacha, las obras, pues aparentemente se hicieron, los jagüeyes están ahí. En el caso de los otros, pues las 52,000 horas de maquinaria amarilla y demás que le enviaron al Manchi, pues eso no está. Entonces ahí pues tendremos disputas legales seguramente con los contratistas. Cuando llegue el Manchi a pedir su plata, pues va a ser bien difícil que se la demos. Las desalinizadoras, pues eso es una locura. Imagínese usted 42,000 millones de pesos para unas plantas desalinizadoras, cuando una planta desalinizadora pues puede estar alrededor del $1,500,000 de última tecnología. Pero venga, doctor Carrillo, para que no avancemos, ¿quién es el Manchi?
El Manchi es un señor pues del que ya han hablado aquí en Sigue la W. Además yo me enteré de la existencia del Manchi por ustedes. Dale. Director, quisiera preguntarle sobre los dineros que se alcanzaron a girar durante la administración de Olmedo López en general. ¿Cuánto dinero se alcanzó a entregar efectivamente? Yo sé que están suspendidos varios contratos y no se está girando, pero hubo dinero que salió de la unidad de gestión del riesgo, ya sea como anticipo. ¿Cuánto dinero se alcanzó a girar en la administración de Olmedo López? Yo no tengo el cálculo completo. Digamos que yo tengo la información, pero no tengo la sumatoria. Me tocaría coger el Excel y sumarlo. Pero pues por supuesto que ahí hay un poco de todo. Yo tengo los desembolsos de la previsora, donde están los pagos de prestación de servicios, los pagos de los diseñadores, los pagos los pagos de todo lo que sale de la fiduprevisora. Entonces, pues es un cálculo pues que me parece que no dice tanto porque hay que desagregar. Pero pagos que me parecen estrafalarios, el de los carrotanques que salieron de un solo viajado, ¿no? Y salieron el 21 de enero. Ustedes no se imaginan la pesadilla que es hacer cualquier cosa con la fiduprevisora en la unidad. Entonces, yo a los 3 meses de haberme posesionado como director, todavía no he podido ni siquiera contratar a las personas de mi confianza porque devuelven los contratos, porque, 50.000 cosas. Pero en cambio, a Roger Pastas le salió el pago en cuestión de semanas. Entonces, él entrega supuestamente los carrotanques el 21 de noviembre y el 21 de diciembre le desembolsan los 46.800 millones de pesos de un solo viajado. Entonces, es bien complicado realmente ese tema de los pagos con la previsora. Los 28.000, los 26, mejor dicho, sin que hubiera contratado una volqueta, le entregan, ojo, porque no es un anticipo, es un pago anticipado, que es distinto. Eso es una sutileza, pero es una sutileza importante. Al contratista de Caragato se le entregan 26.000 millones de pesos como pago anticipado. Es decir, coja su plata y eso ya es suyo. Así. Director, Y sí. ahora está pidiendo 100.000 más. Son unas cosas bien, pero bien complicadas. El pago de los otros 40 carrotanques, que ese sí se alcanzó a efectuar. Nosotros paramos el otro de 52.000 millones de pesos. Los FICs que no se alcanzaron a desembolsar, pero también hubo anticipos bastante grandes en los contratos de Girón Santander. Director, y hablando de cuentas, nosotros tenemos entendido que hubo 2 desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda. Cada desembolso fue de 700.000 millones de pesos. Yo quiero preguntarle de esos 2 desembolsos de 700.000 millones de pesos, cuando usted llega a la unidad de gestión del riesgo, ¿cuánto encuentra? No hay 2 desembolsos de 700.000 millones de pesos. La vigencia de este año son un poco más de 700.000 millones de pesos, pero de esa plata, esto es un poco enredado, pero ténganme paciencia porque es importante. La unidad es un bicho raro. La unidad funciona, por ejemplo, cuando aparecen las críticas de mis contradictores políticos y de los enemigos del gobierno acerca de la ejecución de la unidad, pues es que eso no se puede hacer así, porque la unidad no se rige bajo el principio de anualidad bajo el que se rigen otras entidades estatales. Entonces, por ejemplo, si usted tiene el ministerio, invéntense un ministerio para que no crea alguno de mis colegas que estoy hablando de ellos. Entonces, el ministro de lo que sea tiene un porcentaje de ejecución de la vigencia 2024, ¿cierto? La unidad no funciona así. La unidad no se rige bajo el principio de anualidad, sino bajo el principio de ahorro, porque tiene un fondo que se va llenando en la medida en que se va necesitando el dinero. Entonces, por ejemplo, de los recursos que le entrega el Tesoro Nacional a la unidad este año, 650.000 millones se van directamente al fondo, se van a la fiducia. Y es desde la fiducia desde donde se hacen los pagos. Entonces, usted podría decir que se ejecutaron todos los recursos en el primer momento porque los sacamos. Pero pues es así. Entonces, no hay pagos de 700.000 millones de pesos. El presupuesto de esta vigencia para el 2024 es de 650.000 millones de pesos que están en la fiducia y de los cuales pues sí dejaron la olla raspada, pues estos personajes se chuparon como casi el 90% del presupuesto. Pues es el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.
Vale, muchas gracias, que estén muy bien.